Nunca digas disculpa cuando pides algo, el secreto poderoso de la sabiduría judía. Existe una delicadeza invisible en la forma en que las palabras moldean el destino. Cada sílaba que pronunciamos es una semilla lanzada al suelo de la realidad, y la tradición judía, con su sabiduría milenaria, nos recuerda que incluso un simple disculpa puede cargar el peso de un mundo interior. Dentro de la cultura occidental moderna, aprendemos desde temprano a pedir disculpas por todo, por existir, por pedir, por necesitar, por soñar. Pero el judaísmo, con su lente espiritual aguda, nos enseña algo sorprendente: hay momentos en que decir disculpa es una forma sutil de negar la propia dignidad. Y lo más revelador es que uno de esos momentos es justamente cuando pedimos algo. Imagina el escenario: necesitas ayuda, un favor, una oportunidad. La primera reacción es suavizar la petición con un disculpa por molestar. Parece educado, parece sensato. Pero la sabiduría judía nos invita a percibir lo que está oculto bajo esa fórmula: el miedo a ser una carga, el miedo a no merecer, el miedo a ser rechazado. Y cuando el miedo es el cimiento del pedido, la energía que se proyecta en el mundo no es la de la colaboración, sino la de la culpa. Es el pedido hecho por la sombra, y no por la luz. En la tradición judía, el concepto de kabod, el honor, es central. No solo el honor que damos a los demás, sino el honor que nos concedemos a nosotros mismos. Honrar al otro no es disminuirse ante él, es reconocerlo como socio en una danza divina de reciprocidad. Cuando pedimos algo sin disculparnos, estamos reconociendo que ambos somos portadores de valor, ambos somos hijos de una misma chispa creadora. Pedir no es mendigar. Es participar en la corriente de donación que mueve el universo. El mundo, enseñan los rabinos, es sostenido por tres pilares: la Torá, el servicio y los actos de bondad. Pedir, de forma digna y consciente, es abrir espacio para que el otro practique la bondad, y eso es sagrado. El Talmud enseña que aquel que se niega a ayudar al otro impide el flujo de la benevolencia divina, pero también enseña que aquel que pide sin reconocer su propio valor bloquea el mismo flujo. Es una paradoja espiritual: tanto el orgullo como la falsa humildad rompen el equilibrio. El pedido verdadero nace de la humildad genuina, pero también de la certeza de que somos merecedores de la abundancia que el Creador sembró en el mundo. Cuando un judío hace una bendición antes de comer, no está pidiendo disculpas por disfrutar, está reconociendo la sociedad con lo divino en el acto de recibir. Así también debe ser todo pedido humano, no una súplica tímida, sino un gesto de confianza en el flujo de la abundancia. El disculpa que antecede un pedido es a menudo una máscara de autoprotección. Es la manera de decir: si me rechazas, no será tan doloroso, porque yo ya me disminuí antes. Pero la sabiduría judía no es una filosofía de miedo. Es una filosofía de responsabilidad y de luz. La palabra Israel significa aquel que lucha con Dios, una metáfora profunda para el ser humano que no huye del enfrentamiento con la propia grandeza. Pedir algo con dignidad es luchar con Dios, es luchar con la propia sensación de limitación, es afirmar que somos socios del Creador en el acto de manifestar el bien. El rabino Nachman de Breslov decía que el mayor pecado es la desesperación. Y la desesperación, en muchos casos, nace de la creencia de que no tenemos el derecho de pedir. Cuando nos disculpamos por existir, por desear, por necesitar, le estamos diciendo al mundo: yo no soy digno de recibir. Pero en la tradición judía, cada ser humano es creado Betselem Elohim, a imagen de Dios. Esto significa que el simple hecho de estar vivo ya es un testimonio de nuestro merecimiento. Cuando pedimos algo, no debemos disculparnos, debemos agradecer la oportunidad de participar en la dádiva recíproca. Hay una historia jasídica sobre un discípulo que fue al maestro y le dijo: Rebe, me da vergüenza pedir ayuda. Otros tienen más necesidad que yo. El maestro respondió: Hijo mío, cuando le niegas al otro la oportunidad de ayudarte, lo privas de practicar el bien. Le robas la oportunidad de elevar su alma. El discípulo se quedó en silencio. El maestro continuó: el ego también se disfraza de humildad. A veces, cuando dices, no merezco, es el orgullo el que habla, no la modestia. El humilde acepta la ayuda con gratitud, no con disculpas. Esta enseñanza toca el núcleo del concepto judío de prosperidad.
Prosperar, en la visión de la Torá, no es acumular, es fluir. Es permitir que el bien circule, que el dinero, la bondad y la sabiduría se conviertan en canales de transformación. Cuando decimos disculpa por pedir algo, bloqueamos el flujo. Cuando pedimos con confianza y respeto, abrimos el canal. El universo espiritual, así como el financiero, obedece a la ley de la circulación. Todo lo que se detiene, muere. Todo lo que fluye, vive. El lenguaje es el primer instrumento de esa circulación. Por eso, el pedido correcto no nace de la culpa, sino de la claridad. La claridad de que pedir no es tomar, es compartir la carencia, y compartir es el primer paso para transformar la falta en plenitud. El Zohar, obra mística fundamental del judaísmo, dice que la luz divina se manifiesta solo donde hay receptividad. Pero la receptividad solo es posible donde hay dignidad. Un cuenco de barro roto no retiene el aceite. Un alma que se encoge en disculpas no retiene bendiciones. La verdadera humildad es el vaso entero, abierto, confiado, capaz de recibir y de dar sin vergüenza. En la cultura contemporánea, ser educado a menudo se confunde con ser sumiso. Pero la educación judía tradicional enseña que la cortesía no es sumisión, es reconocimiento. Cuando un judío dice por favor, dice bebakasa, que viene de la raíz bakasa, pedido. Y cuando responde gracias, dice toda, de la raíz leodot, reconocer. En este simple intercambio de palabras está contenido todo el misterio de la comunicación humana. Pedir es un acto de fe, agradecer es un acto de reconocimiento. Ninguna de estas acciones exige disculpas, ambas exigen conciencia. La sabiduría judía no rechaza el disculpa. Hay momentos en que es sagrado, cuando ofendemos a alguien, cuando causamos dolor, cuando erramos. En ese caso, el disculpa es un portal de curación. Pero fuera de ese contexto, el uso excesivo de la palabra es un veneno dulce, parece virtud, pero es huida. Es el hábito moderno de minimizar la propia presencia, de pedir permiso para existir. Y el judaísmo, que celebra la vida con tanta intensidad, no permite ese tipo de autoaniquilación verbal. El Talmud dice que el justo es aquel cuyas palabras son pocas, pero cuyo impacto es grande. El justo no se disculpa por hablar, sino que elige bien lo que dice. Cuando pedimos algo, debemos hacerlo con la misma intención con que hacemos una bendición, claridad, fe y respeto. Si necesitamos pedir ayuda, que lo hagamos con una mirada directa, una voz firme y un corazón agradecido. Así, el pedido deja de ser una súplica y se convierte en un acto de alianza. La prosperidad comienza en las palabras. La forma en que pedimos determina la forma en que recibimos. Si el pedido viene del miedo, la respuesta será escasa. Si viene de la confianza, el retorno será abundante. Esto no es superstición, es psicología espiritual. La mente humana responde a la energía de las palabras y el universo, el reflejo del pensamiento divino, se hace eco de esa vibración. Cada disculpa dicha por inseguridad crea una nube de duda alrededor del deseo. Cada pedido dicho con claridad enciende una lámpara de realización. Es por eso que el sabio no se disculpa por pedir, pide como quien participa en el orden divino. La Torá nos muestra que hasta Moisés, el más grande de los profetas, tuvo que aprender a pedir. Cuando implora a Dios para entrar en la tierra prometida, no lo hace con un disculpa, sino con la fuerza de quien reconoce la justicia y el amor del Creador. Él dice, te ruego, déjame pasar. Es un pedido directo, reverente, pero firme. Incluso cuando la respuesta es no, el pedido permanece digno. Esto nos enseña que la grandeza espiritual no está en obtener lo que queremos, sino en pedir de forma que honre la relación. El pedido revela quiénes somos ante el otro, y cada vez que pedimos con dignidad, fortalecemos el tejido invisible de la confianza humana. En el día a día, esto puede transformar nuestra vida. Imagina que entras en una reunión de negocios y, en lugar de empezar diciendo disculpa por molestar, dices agradezco por recibirme. La energía cambia completamente. Uno se disculpa por existir, el otro reconoce la presencia y el tiempo del interlocutor. Este simple cambio de lenguaje abre puertas invisibles. El dinero, las relaciones, las oportunidades, todo fluye hacia quien pide con gratitud, no con culpa.
La psicología moderna comienza a confirmar lo que los antiguos maestros ya sabían. Estudios sobre lenguaje y comportamiento muestran que el uso excesivo de disculpas reduce la percepción de autoridad y confianza. Las personas que se disculpan demasiado son vistas como menos competentes, menos seguras, menos inspiradoras. El judaísmo lo previó hace milenios. Las palabras no solo expresan lo que sentimos, crean lo que somos. El disculpa fuera de lugar crea una identidad de servidumbre. El pedido sin disculpa crea una identidad de sociedad. Detrás de esta lección lingüística hay un secreto metafísico: el universo no responde a víctimas, responde a co-creadores. El judío que hace una plegaria sabe que no está implorando a un Dios distante, sino dialogando con la presencia. El pedido, ya sea material o espiritual, es una conversación entre amigos, no una súplica entre desiguales. Por eso, la plegaria judía está llena de gratitud, alabanza y reconocimiento, y rara vez de disculpas. La estructura de la amidá, la oración central, comienza con alabanza, pasa por el pedido y termina con agradecimiento. Es el mismo ciclo que el sabio aplica en la vida: reconoce, pide, agradece, sin encogerse, sin disculparse. Cuando el hombre entiende este secreto, su habla cambia. Y cuando su habla cambia, su realidad cambia. Las palabras disculpa y por favor son hermanas espirituales, pero no son sinónimos. La primera busca perdón, la segunda busca sociedad. Saber cuándo usar cada una es el arte de la sabiduría. Y así, la tradición judía nos conduce a un punto esencial: la verdadera prosperidad no comienza en el dinero, sino en la autoestima. Y la autoestima comienza en el lenguaje. Lo que dices, la forma en que pides, el tono que usas, todo esto revela tu relación con el Creador y con el mundo. El hombre que se disculpa por pedir algo está, sin percibirlo, pidiendo disculpas por ser quien es. El hombre que pide con fe está diciendo: yo reconozco mi valor y reconozco el valor del otro. Y es esta doble conciencia la que atrae la abundancia. La práctica de la confianza y el poder del pedido consciente. Aquel que entiende el poder de las palabras entiende el poder de la creación. La Torá comienza con el verbo, y Dios dijo: haya luz. La luz no fue pensada, fue dicha. El verbo es la chispa que da forma a la realidad. Y si las palabras divinas crean mundos, las palabras humanas, hechas a imagen del habla divina, crean destinos. Cuando un hombre dice disculpa fuera de contexto, oscurece su propia luz. Cuando dice gracias, por favor, necesito, reenciende la chispa de la comunicación auténtica, el lenguaje que genera abundancia. Por eso el judaísmo trata el hablar como un acto sagrado, una forma de energía que debe ser usada con intención y conciencia. El secreto de nunca pedir disculpas al hacer un pedido está enraizado en un principio más amplio: el emuná, la fe activa. Emuná no es solo creer, es actuar de acuerdo con la confianza de que el universo es justo, de que todo tiene propósito, de que cada necesidad ya contiene su provisión. Cuando pides sin culpa, estás practicando la emuná. Le estás diciendo al mundo: yo creo que hay suficiente y que el otro tiene algo que compartir. Esa es la esencia de la prosperidad judía, no la acumulación, sino la circulación consciente del bien. La cultura financiera judía nace de este principio. Desde los tiempos bíblicos, el dinero nunca fue visto como algo sucio, sino como una forma de energía espiritual. El oro del templo era el mismo oro del mercado. La diferencia no estaba en la materia, sino en la intención. Aquel que usaba el dinero con conciencia lo transformaba en bendición. Aquel que lo usaba por miedo o culpa lo transformaba en peso. Así también sucede con las palabras. Pedir disculpas todo el tiempo es usar la moneda de la comunicación de forma equivocada, es desperdiciar energía en deuda moral imaginaria, en lugar de invertir en la confianza que genera retorno. Los rabinos enseñan que cada acto de habla tiene 3 efectos: sobre quien habla, sobre quien escucha y sobre el mundo invisible que acoge el sonido. Cuando dices disculpa por pedir, el mensaje que envías a las 3 dimensiones es el mismo: no confío totalmente. Es como una oración interrumpida antes de llegar al cielo. Pero cuando dices agradezco por escucharme, podrías ayudarme, la energía es otra. Plantas gratitud incluso antes de la respuesta. Y donde hay gratitud, hay crecimiento.
El alma que pide sin disculparse está preparada para recibir, y esa prontitud es el primer paso de la prosperidad. La mentalidad judía de abundancia nace del equilibrio entre dar y recibir. El concepto de tzedaká, a menudo traducido como caridad, en realidad significa justicia. Aquel que da no está haciendo un favor, está haciendo lo que es justo. Aquel que pide no se está humillando, está restaurando el equilibrio. Ambos participan en el mismo ciclo de justicia divina. Así, pedir es también un acto de tzedaká, porque le permite al otro cumplir su parte en el flujo de la dádiva. Por eso, no se debe decir disculpa por pedir, porque no se pide por debilidad, sino por sociedad. El universo es una red de reciprocidades, la culpa rompe esa red, la confianza la fortalece. En tiempos modernos, esta sabiduría es más necesaria que nunca. Vivimos en un mundo saturado de disculpas, donde la humildad se confunde con autosabotaje. Las personas se disculpan por querer prosperar, por buscar el éxito, por pedir un aumento, por soñar en grande. Pero la sabiduría judía no ve el éxito como algo a temer, sino como una extensión natural de la luz divina. Cuando pides un aumento, no estás pidiendo demasiado, estás reconociendo el valor de tu trabajo y el impacto que generas. Cuando pides ayuda, no estás imponiendo, estás invitando a la colaboración. El mundo necesita personas que sepan pedir con propósito, porque el pedido auténtico es el primer paso de la transformación colectiva. Hay una enseñanza del Baal Shem Tov, fundador del hasidismo, que dice, todo lo que el hombre ve o siente es un llamado de Dios para actuar. Esto significa que incluso la necesidad que sentimos es una invitación divina. Si sientes ganas de pedir algo, es porque hay alguien designado para responder. Cuando dices disculpa por pedir, rechazas la invitación. Cuando dices agradezco por tu atención, puedo pedir algo, aceptas el llamado. La vida está hecha de estos diálogos secretos entre almas, y cada pedido consciente es un puente construido en lo invisible. La prosperidad, en este sentido, no es una cuestión de suerte, sino de comunicación espiritual. El dinero fluye hacia quien comunica valor, claridad y fe. La relación prospera donde hay pedidos sinceros y gratitud, no disculpas. La salud se fortalece cuando el cuerpo pide descanso o alimento sin culpa. Todo en la creación sigue la misma ley, el pedido consciente atrae la respuesta correcta. Por eso el judaísmo enseña que incluso en la plegaria debemos evitar el exceso de lamentación. El Talmud dice, aquel que multiplica palabras en súplica debilita su propio pedido. La fuerza de la oración está en la intención pura, no en la cantidad de disculpas o autodegradaciones. Vivir sin disculparse por pedir no es arrogancia, es madurez espiritual. Es reconocer el propio lugar en el mundo, sin inflar ni encoger el ego. Es el equilibrio entre humildad y autoestima. El hombre que se disculpa por pedir vive en la sombra del miedo, el hombre que pide con gratitud vive bajo la luz de la confianza. La diferencia es invisible para los ojos, pero decisiva para el destino. Porque el universo, enseña el Midrash, no responde a palabras, sino a la vibración que la sostiene. La tradición judía nos ofrece prácticas concretas para cultivar esta vibración. Una de ellas es la Hitbodedut, la oración personal y espontánea enseñada por el Rebbe Nachman de Breslov. Consiste en hablar con el Creador en voz alta, como se habla con un amigo, sin fórmulas ni disculpas. Es un entrenamiento de autenticidad. Al practicarla, el hombre aprende a pedir sin miedo, a agradecer antes de recibir, a conversar con la vida como quien conversa con un viejo conocido. Este ejercicio de habla crea una confianza interior que se refleja en todas las áreas, en los negocios, en las relaciones, en las finanzas. Porque quien aprende a hablar con Dios aprende a hablar con los hombres. Otro principio es el de la brachá, la bendición. Antes de comer, vestirse, viajar o trabajar, el judío hace una bendición corta, reconociendo el origen de todo. Esta práctica diaria enseña que nada es tomado por la fuerza, todo es recibido como dádiva. Así, el acto de pedir se transforma, no es un gesto de carencia, sino de conexión. La persona que bendice lo que tiene nunca siente vergüenza de pedir lo que aún falta, porque entiende que pedir es solo participar en el mismo ciclo de la bendición. En las relaciones humanas, esto se traduce en una comunicación más equilibrada y verdadera.
El amigo que pide ayuda con confianza despierta en el otro el deseo de ayudar. El profesional que pide una oportunidad con claridad inspira respeto. El líder que pide cooperación en lugar de exigir obediencia construye lealtad. El comerciante que ofrece sin disculpas vende con dignidad. El padre que pide perdón al hijo con sinceridad enseña amor, no culpa. Todo es comunicación, y toda comunicación es energía. La prosperidad es, ante todo, el dominio de esta energía sutil. En un nivel más profundo, el no disculparse por pedir es una metáfora de la relación entre el hombre y Dios. Muchos imaginan la oración como un pedido avergonzado, un intento de convencer a lo divino para que conceda favores. Pero el judaísmo ve la plegaria como un diálogo de sociedad. El hombre no implora piedad, despierta la misericordia que ya existe. No se disculpa por pedir lluvia, participa en el ciclo de la creación. Así, cuando pedimos algo en la vida, amor, prosperidad, sabiduría, debemos hacerlo con el mismo espíritu. No estamos exigiendo al universo, estamos activando la abundancia que ya nos pertenece por derecho de alma. Esta es la verdadera mentalidad de abundancia judía, no pedir disculpas por ser un canal del bien. El hombre próspero no siente culpa por tener, entiende que la riqueza es un instrumento de rectificación. El dinero en manos justas es una forma de luz. Y esa luz solo brilla cuando circula, cuando el próspero pide, da, comparte, invierte. Todo comienza en el lenguaje, porque quien habla con miedo actúa con miedo, quien habla con fe actúa con poder. El disculpa excesivo es el vestigio de una mentalidad de escasez. Es el eco de una infancia emocional donde se aprendió que pedir es incorrecto, que desear es peligroso. Pero el judaísmo, desde el Génesis, proclama lo contrario, fructificad y multiplicaos. Esta es la primera orden divina, no solo biológica, sino espiritual. Multiplicarse es expandirse, es ocupar el espacio que el alma recibió. Decir disculpa por pedir algo es traicionar este mandamiento primordial. Es rechazar el propio derecho a crecer. Por eso, la sabiduría judía insiste, el verdadero arrepentimiento no es disculparse, es transformar. Arrepiéntete de pedir disculpas en vano. Comienza a pedir con fe. Esta transformación es práctica. Comienza observando tu habla cotidiana. ¿Cuántas veces al día dices disculpa cuando podrías decir gracias? Disculpa el retraso puede convertirse en gracias por esperar. Disculpa molestar puede volverse agradezco por tu atención. Este simple cambio modifica la energía de la conversación y con ella cambia tu campo de prosperidad. Es un entrenamiento del lenguaje de la abundancia. Cada palabra deja de ser un pedido de perdón y pasa a ser una celebración de sociedad. Esta es la espiritualidad aplicada a lo cotidiano, el tipo de sabiduría que transforma el mundo desde dentro. Los maestros del Talmud solían decir que la verdadera pobreza es la pobreza de habla. Cuando un hombre no sabe cómo expresarse, se empobrece por dentro. Pero cuando domina el verbo, se vuelve rico incluso antes de recibir. El habla correcta es una inversión invisible que genera intereses en todas las áreas de la vida. El habla confiada atrae aliados, abre puertas, crea oportunidades. Y todo comienza con una decisión simple, no disculparse por existir, no disculparse por pedir. Así, la lección se expande mucho más allá de las palabras. Es una filosofía de vida. El hombre que no se disculpa por pedir aprende también a no disculparse por brillar, por crecer, por ser feliz. Entiende que el brillo no opaca, sino que ilumina. La humildad verdadera no es apagarse, es reconocer que la luz viene de Dios y pasa por nosotros. Y cuando pasa, debemos dejarla pasar sin miedo. El pedido es solo el gesto de abrir la ventana. La prosperidad judía no es un secreto escondido, es una ciencia espiritual observable. Está presente en cada acto de gratitud, en cada palabra consciente, en cada elección de no disculparse por el bien que se desea. Aquel que vive así atrae naturalmente a las personas correctas, los negocios correctos, las respuestas correctas. Porque el universo responde al tono, no al texto. Y el tono de la confianza es el idioma de Dios. Llegamos, entonces, al punto más elevado de esta sabiduría, el pedido consciente como oración viva. Cuando pedimos algo con fe, ya sea al Creador o a otro ser humano,
estamos restaurando el vínculo entre el cielo y la tierra. Estamos diciendo, en lenguaje silencioso, yo creo que el bien es posible. Esta creencia es el motor de la creación. Con cada pedido hecho sin disculpas, un nuevo flujo de abundancia se enciende. Y es así como el mundo se renueva, palabra por palabra, alma por alma. A partir de hoy, observa tus palabras como quien observa semillas. Cada disculpa dicha por hábito es una semilla de miedo. Cada pedido hecho con confianza es una semilla de luz. Comienza sustituyendo la culpa por la gratitud. Cuando necesites algo, no te disculpes, agradece la oportunidad de conectarte. Cuando alguien te pida algo, no lo veas como molestia, velo como una oportunidad de servir. Así, el flujo de la prosperidad se volverá natural, constante, eterno. Porque pedir y dar son dos lados del mismo milagro, el milagro de que el universo responde al corazón humano. No digas disculpa por pedir. Di gracias por participar. Di por favor con fe. Di yo confío con el corazón entero. Esa es la clave de la prosperidad judía, una prosperidad que comienza en el alma y se manifiesta en la vida material, en las relaciones, en los negocios, en el amor. El Creador nos hizo para brillar, no para pedir permiso. El universo es un banquete, pide tu lugar con alegría, no con culpa. Y recuerda, cada pedido consciente es una plegaria disfrazada, cada respuesta generosa es una bendición revelada. Vive con esta conciencia, y nunca más pedirás disculpas por existir, solo agradecerás poder participar en la abundancia divina.